gracias por su presencia aquí. Quiero presentar las semblanzas de, primero que nada, del director Manuel Acuña, que nos acompaña vía Zoom. Muchas gracias. El director de la película. Un aplauso, claro. Bueno, gracias. Manuel Acuña es director, productor y cinematógrafo, originario de Guadalajara, Jalisco, México. Es cofundador de Contratiempo Cine, una productora especializada en cine de no ficción y nuevas narrativas independientes. Es egresado de Comunicación y Artes Visuales por el ITESO y cuenta con un máster en documental de creación por la EICTV en Cuba. Sus películas han sido exhibidas en prestigiosos festivales internacionales. En 2020 su cortometraje Expiatorio recibió el premio a Mejor Cortometraje Documental en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y a Mejor Cortometraje Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de Quito en Ecuador. Su ópera prima, El silencio de mis manos, que acabamos de ver, estrenada en 2024, ha obtenido diversos reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor Ópera Prima en DocsMX, y la película cuenta con el respaldo de Filma Jalisco, Good Pitch, Tribeca All Access y el IDAS Netflix Global Emerging Filmmaker Award, siendo el primer beneficiario de este fondo. Ahora voy a presentar la semblanza de nuestras comentaristas, que agradecemos mucho se encuentren aquí. Marta Gabriela García Álvarez es una mujer con discapacidad, activista por los derechos de las personas con discapacidad, fundadora y coordinadora general del Movimiento de Personas con Discapacidad, movimiento social que surge en México y con presencia en Latinoamérica. Actualmente ella estudia la licenciatura en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Además, es integrante del colectivo Puma Accesible, que agrupa a estudiantes con alguna condición de discapacidad dentro de la comunidad universitaria, con una participación activa en diversos foros del ámbito público y privado. Ha abordado temas clave como la toma de conciencia sobre la discapacidad, derechos humanos, la no discriminación, el uso del lenguaje incluyente, derechos de las mujeres con discapacidad, inclusión laboral, educación, entre otros. A través de su colaboración con múltiples organizaciones y grupos que trabajan a favor de las personas con discapacidad, impulsa la creación de alianzas estratégicas tanto a nivel nacional como internacional para promover una inclusión efectiva y garantizar los derechos de esta comunidad. También nos acompaña la maestra Mónica Castillo Olivares. Ella es directora y fundadora de Comunicación, terapeuta en comunicación humana, egresada del INER, maestra en psicopedagogía, egresada de la UNIR, con más de 10 años de experiencia en trastornos de la comunicación, lenguaje, habla y aprendizaje en niños con y sin discapacidad y neurodivergentes. Finalmente nos acompaña aquí en la mesa la doctora, ¿cierto? La candidata doctora Carla Mariana Cruz Díaz. Ella es licenciada en Política y Gestión Social, especialista en Género y Economía, maestra en Estudios de Género y, bueno, ahora candidata doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con diversos cursos y diplomados en Derechos Humanos, Evaluación de Políticas y Programas y Presupuestos Públicos. Ella ha trabajado en la Administración Pública como enlace de evaluación en la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, como asesora parlamentaria en la Cámara de Diputados y como responsable del área en el Censo de Población y Vivienda del 2020. En el ámbito educativo ha participado como docente en la Facultad de Economía,
como instructora en diplomados y cursos sobre feminismo e inclusión social y como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son derechos sexuales y reproductivos de mujeres con discapacidad, presupuestos públicos con perspectiva de género y seguimiento de tratados de derechos humanos. Y hoy es ayudante también del doctorado en estudios feministas, lo cual agradecemos mucho. Bueno, pues adelante, es suya la palabra. ¿Les parece bien si iniciamos así como leí las semblanzas? ¿Sí? Adelante, por favor. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la UAM y en especial pues para hablar un tema que creo que por lo que escuché de las semblanzas de quienes me acompañan en la mesa, pues es algo que uno nos atraviesa, dos es algo en lo que estamos estudiando y trabajando también en ello. Así que ¿quieres leer la pregunta o...? Bueno, entonces el día de hoy nos acompañan ustedes para discutir el tema de la interseccionalidad de las mujeres, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y primeramente vamos a comenzar con las preguntas que ustedes le hicieron al director y para que nos pueda comentar y bueno, el director Carla Mariana nos preguntaba si cómo fue la experiencia de contar una historia en la que se enlaza diferentes temas como el género, la discapacidad y la migración. ¿Qué significados adquiere el cuerpo en esta historia? Hola. ¿Ahí me escucho bien? Sí, sí. Bien. Hola, ¿qué tal? Nuevamente muchas gracias por quedarse, por ver la película. Espero haya sido de su agrado ver la película, que es para mí pues un enorme placer poder darla con ustedes y también poderla discutir desde estas perspectivas. Para mí hacer esta película representó varios retos. Fue un viaje gigante a través de 7 años, que fueron los que dediqué para hacer esta película. Un proyecto que empezó por ahí del 2017 y que concluyó apenas el año pasado, que tuvo su estreno en Guadalajara, que es justo el lugar donde sucede la película, ¿no? La manera en que yo llegué a esta historia fue un tanto afortunada. Yo conocí primero a Rosa, que es la persona que vive en Guadalajara. En ese momento estaba apenas por ingresar a la carrera de Derecho en la Universidad de Guadalajara. Yo estaba haciendo otro proyecto distinto y me contactaron con ella. Después ella me contó todos los propósitos y objetivos que estaba haciendo para su comunidad. Estudiar Derecho para una persona sorda es muy complicado, es muy complejo. No solo porque la lengua, el español específicamente, es un reto, dado que no es su lengua principal, no es una lengua materna, sino además todos los retos que existían alrededor de este sistema que ella ha venido luchando constantemente. Además de estar luchando por su carrera, en ese momento también me cuenta que tiene una pareja, una relación a larga distancia con una persona que se encuentra en Estados Unidos, que está justo a distancia para mejorar su situación laboral y sus condiciones diarias. Y yo lo que encuentro aquí es una historia de resistencia, una historia de amor, una historia de resiliencia, una historia que a mí particularmente me atravesó mucho, me confrontó
y me empezó a cuestionar mucho sobre mis propias capacidades y mis propias formas de comunicarme ante el mundo. Yo le propongo a Rosa y después eventualmente a Sai hacer una película, y esto se convierte en un viaje de todos estos años. Yo empiezo a aprender a hablar en lengua de señas. Yo no soy una persona sorda, pero tuve que aprender lengua de señas para poder comunicarme, para poder también entender la cultura sorda, para poder trabajar también con los intérpretes. Entonces fue un trabajo muy interesante que a mí particularmente me cambió mi vida. La película toca muchos temas de los cuales fueron muy complejos de desarrollar con este tiempo. La idea de la migración, la idea de la comunidad LGBT, específicamente con la transición, con una persona trans, la discapacidad, los derechos, en fin, un montón de... Y en medio de eso, el cuerpo, que me gusta mucho que sea como bien esté presente, ¿no? Mi enfoque particular tenía que ver con la historia que ellas estaban desarrollando con su historia de amor, porque a partir de eso se empezaban a desprender todos estos temas que se estaban desarrollando y que viven a diario. Yo quería enfocarme en ello para poder hacer una mirada hacia afuera y poder entender qué es lo que está pasando a diario en sus vidas. La idea de la transición, por ejemplo, no era algo que a mí me generara como todo el foco de mi atención, porque Sai es mucho más que solo una persona que está transicionando, es más que una persona trans, hace un montón de cosas más, y eso también me parecía muy importante. Y entonces, bueno, la manera en la que yo trazo como sus vidas tiene que ver con un concepto de viaje, un viaje que no termina. De hecho, la película justo termina con Rosa sus manos. El viaje que continúa, se vuelven a separar, es decir, todo esto continúa. Tan es así que justo cuando presentamos la película, es decir, el año pasado, Rosa por fin se graduó y obtuvo su grado de licenciatura como abogada. Entonces finalmente ahora es la primera abogada sorda del estado de Jalisco, lo cual para nosotros nos lleva de mucho orgullo. Entonces, para mí la película tenía que ser hablada en lengua de señas mexicana, porque yo no he visto películas así, yo no había visto películas de esta manera, por lo menos en México. Y tan es así que es considerada esta la primera película hablada en lengua de señas mexicanas. Tanto pues que a mí me llena de mucho orgullo, pero también me hace pensar por qué está sucediendo esto apenas ahora, y por qué tenemos que seguir diciendo y luchando sobre esto, lo cual lo llevo a reflexiones justamente para dialogarse en este tipo de espacios. Entonces el cuerpo está constantemente presente por las señas, por sus miradas, por sus gestos, por la manera en que miran, por la manera en que reaccionan, y cómo incluso entre Rosa y Sai intentan también comunicarse, ¿no? Entonces, bueno, la película es justamente sensorial en ese sentido, para poder llevar al espectador y a la espectadora a una experiencia, no para convertirse en una experiencia de cómo es ser sordo o cómo es ser sordo, no necesariamente, en realidad no era mi objetivo, sino más bien podernos reflexionar acerca de qué tanto escuchamos, qué tanto no, qué tanto es nuestra forma de ver y de sentir las cosas. Entonces por eso la película se vuelve en ese sentido como muy, como más artesanal, como más visual, ¿no? Como más sonoro, en ese sentido. Si le dejas apretado. Ok, muy agradecida con su perspectiva
Y bueno, ahora vamos a comenzar para que usted también tenga otra mirada desde el punto de vista de un especialista y dos mujeres que vivencian una discapacidad de diferentes puntos de vista. Y entonces doy inicio al conversatorio para platicar esa parte de lo que es una interseccionalidad en las personas que tienen, en este caso, una diversidad funcional como Rosa, ¿no? que maneja en algún punto de la película, incluso ella misma dice que a los sordos no se les considera para estudiar, ¿no? En algún punto lo indiqué, sí, cada vez son más las cosas que están no en su contra, sino que obstaculizando, ¿no? Que conseguir una intérprete, todas esas situaciones, pero aún así vamos viendo esas personas que lo van logrando. Y bueno, a mí me gustaría comenzar con nuestros panelistas para preguntarles, y primeramente, ¿de qué manera la intersección entre el género, la discapacidad influye en la discriminación y en la exclusión social, y qué estrategias podrían mitigar estas desigualdades? Marta, ¿podrías comenzar? Sí, muchas gracias. Creo que, gran parte de la película también aborda como estos temas, y uno de ellos justamente no es el tema de la discapacidad primero, y a veces dentro del movimiento feminista parecería que somos algo aparte. Y eso de pronto nos excluye también y provoca como esta discriminación. Creo que algo que debemos hacer entender justamente es eso, ¿no? Que nos relacionamos no solamente o dentro de la discapacidad, pues existe esta interseccionalidad que yo a veces lo veo como estas capas que a veces van permeando hacia que tengamos mayor vulnerabilidad, que seamos mayormente discriminadas y que nuestros derechos, por ende, pues no sean garantizados. Entonces, nosotras, al ser mujeres con una discapacidad, y adicional, por ejemplo, a lo que vemos en la foto, ¿no? El tema de pertenecer a la comunidad LGBT, pero también tenemos hablantes de alguna lengua, que es el caso. También, por ejemplo, quienes pertenecen a alguna comunidad indígena, creo que es bien importante resaltar como todas esas variantes que a veces caen en una misma persona. En este caso, creo que las mujeres también tenemos grandes retos. Tan solo, por ejemplo, información estadística, ¿no? Menciona que más del 70% de las mujeres con alguna discapacidad en algún momento de la vida hemos tenido alguna situación de violencia, y eso habla de niveles bastante altos. Sin embargo, el hecho de que a veces no podamos tener datos estadísticos confiables, creo que también eso, a lo mejor el número se pueda quedar corto. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a lo mejor a querer denunciar algún tema de violencia, no lo puedes hacer por el simple hecho, por ejemplo, aquí lo vimos, ¿no? No contamos con un intérprete que sea como de fácil acceso, y en este caso, por ejemplo, yo que soy una mujer usuaria de silla de ruedas, pues a lo mejor el no poder acceder al espacio, a veces tenemos que quedarnos con nuestros violentadores, porque no tienes otra, o sea, no hay lugares accesibles donde tú puedas salir y confiar en que esto pueda suceder. Entonces creo que justamente en estas estrategias, pues garantizar, uno, que se generen políticas públicas que incluyen el tema del género y por supuesto la discapacidad. Dentro de esto, pues también generar métodos o formas de consulta para las mujeres con discapacidad, porque pues es importante tener su participación activa, ¿no? No solamente que digan, mira, esto es lo que te toca, sino más bien escuchar sus voces para saber qué es lo que hace falta. Y también, pues, en este caso, ¿no? También la película hablaba del acceso a la educación, y yo creo que eso también abre muchas puertas, ¿no? No solamente la educación, sino también después a un empleo realmente en condiciones dignas, porque también dentro de la discapacidad las mujeres tienen un muy bajo porcentaje de participación económicamente activa, y esto también tiene que ver, sí, con el género, pero también con la discapacidad.
¿no? Y a veces este rezago que tenemos las mujeres con discapacidad con respecto a la educación, porque a veces se cree que mejor, o sea, estos roles igual de género, que haga cosas como del hogar, de los cuidados también. Entonces esto se delega a las mujeres en general, para las mujeres con discapacidad, pero aún porque es así como de, si afuera no hay condiciones para ellas, pues mejor que se queden en casa, para que estudien, para que entonces se va a enfrentar a este mundo que no es accesible para ellas. Mejor la dejamos en casa, y eso también tiene mucho que ver pues con la información que se le da a la familia. Y pues bueno, de ahí derivado esto, pues como decía, ¿no? El tema de contar con un empleo en condiciones dignas, que también las mujeres con discapacidad se puedan o puedan aspirar a cargos de liderazgo dentro de las empresas. Eso también es súper importante, y creo que el poder abrir esas oportunidades, y no porque tenga la discapacidad, sino porque tiene la capacidad de poder hacerlo, creo que eso es como muy, muy importante. Y además aquí también como el empoderamiento económico, porque pues si no tenemos dinero, pues siempre vamos a estar dependiendo de esa otra persona. Por supuesto la participación política, y que haya más figuras de liderazgo dentro de este ámbito, creo que también es muy importante. Y por supuesto garantizar el derecho a la accesibilidad universal, porque si no, pues bueno, o sea, simplemente sí tenemos un muy buen nivel académico, pero pues no podemos a veces ni siquiera salir de casa. Creo que eso es como muy importante. Y por último, pues yo creo que dentro de esas estrategias proponer también redes de apoyo, o sea, incluso que entre nosotras mismas como mujeres con discapacidad podamos generar esas redes de apoyo, es fundamental, ¿no? Porque entonces aquí podemos contar con otras mujeres que a lo mejor desde que nos van a escuchar hasta que podamos salir de a lo mejor un entorno que sea violento. Creo que eso también es bien importante. Y hasta aquí por el momento. Muchísimas gracias. Y bueno, Mónica Castillo, me gustaría preguntarle ¿cómo afectan las barreras estructurales en la educación, el empleo y la participación política de las mujeres con diversidad funcional? Bueno, como decía mi compañera, pues sí, creo que las estadísticas que existen actualmente pues son algo imprecisas, pero se estima que aproximadamente en México hay 8.8 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 4.7 son mujeres. Sin embargo, a mí, bueno, estas estadísticas me llaman mucho la atención, porque creo que, como menciona la película, toda esta parte de la educación y la poca accesibilidad que hay, pues es muy compleja, ¿no? De hecho, también estas estadísticas nos dicen que solamente el 5% de las personas con discapacidad tienen acceso a un nivel de universidad o algo así, ¿no? Entonces creo que esto es realmente relevante, porque eso nos habla de que justo para poder tener esta voz y este liderazgo que necesitamos para que seamos escuchados, pues no hay la suficiente preparación a la gente o personas con discapacidad preparadas para poder pues ejercer ese derecho que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que las estrategias más importantes es también concientizar a la sociedad de que la discapacidad generalmente es vista como algo diferente, algo extraño, algo que a lo mejor puede ser deficiente, ¿no? Y creo que de esta idea parte el capacitismo de que nosotros tal vez no somos capaces de poder tener un trabajo o ejercer a lo mejor unos estudios, ¿no? Por eso tantas limitaciones a veces de las universidades o desde
abarcar todo. Creo que en mi experiencia, por ejemplo, yo y algunas otras compañeras que he tenido, que somos mujeres con discapacidad, presentamos muchos retos a nivel académico, como se demostró en la película, ¿no? Y creo que entre más nos preparemos como sociedad para poder incluir a todas estas personas con discapacidad, pues sería lo ideal, cambiar nuestra perspectiva, porque en realidad nosotros, bueno, yo siento que las personas con discapacidad nos ven como algo diferente, pero ¿quién no es diferente? ¿Quién no tiene ciertas capacidades diferentes, ¿no? Entonces, invitaría más bien a cambiar esa perspectiva, esa mentalidad, y que lejos de decir, bueno, que tú eres diferente, entonces no puedes acceder a esto, sino más bien tomemos en cuenta esas diferencias que tenemos cada uno de nosotros para poder crear algo nuevo y que sea inclusivo para todos, ¿no? Y pues bueno, creo que hasta aquí sería mi respuesta. Okay, muchísimas gracias. Me gustó mucho. Porque en realidad todos tienen una diferencia, ¿no? Y no existe una persona que sea igual, ¿no? Entonces, bueno, me agrada mucho ese punto de vista. Y bueno, voy a preguntarle ahora a la maestra Carla Mariana, ¿qué estrategias considera fundamentales para la creación de espacios inclusivos y accesibles que garanticen la plena participación y autonomía de las mujeres con diversidad funcional, evitando cualquier barrera adicional? Bueno, creo que hay que partir por lo que ya se mencionaba, que la intersección entre el género y la discapacidad en sí no es la causa de la discriminación ni de la violencia que sufren o padecen las personas con discapacidad. Más bien es el poco entendimiento que existe sobre estas intersecciones las que provocan esa discriminación. La invisibilidad de las personas con discapacidad, el que no tengan estos espacios para que puedan compartir sus experiencias, es lo que lleva a que se reproduzcan esos prejuicios. Entonces es difícil dar una solución porque no existe una receta como tal para que no existan este tipo de prácticas discriminatorias, pero creo que sí existen ciertas acciones que podrían mejorar esta situación. Creo que en primer lugar se deberían de reformar ciertas leyes que son contradictorias para que se reconozcan sus derechos y también que sean disponibles para todas las personas, porque no todas las personas conocemos los derechos que están reconocidos en diferentes documentos. Y también creo que no siempre la ley en sí nos da un espacio inclusivo, porque las leyes como tal no se siguen. Entonces lo que se tiene que hacer es un seguimiento de esas leyes y también crear políticas públicas que sí tengan una perspectiva interseccional en donde se crucen diferentes condiciones como el género, la discapacidad, la edad, ¿no? Diferentes perspectivas que nos permitan crear espacios inclusivos en diferentes ámbitos. Creo que esto permitiría que esas acciones a largo plazo sí fueran planeadas y que se hicieran de la mano de personas con discapacidad, porque lo que pasa usualmente es que se crean políticas o leyes sin pedirles o sin darles un espacio para que puedan compartir sus experiencias, lo que nos permitiría conocer sus necesidades e intereses. Ok, sí, definitivamente, como dijo Marta, es importante empezar a empoderar a las mujeres en cargos importantes, no solo colocar a la gente por colocar, sino que empezar a implementarlas en cosas y involucrarlas en cosas cada vez más importantes, porque cada vez existe un número más grande de mujeres que se están empoderando, estudiando, saliendo adelante. Y yo, por ejemplo, cuando fui estudiante solo era yo y una compañera con una discapacidad, y de ahí fuera no había otro registro de alguien que hubiera estudiado la misma maestría que yo. Y también esa parte que como en algún momento el doctor Cerda comentó, no es que buscar incluir a la gente, sino que ya están ahí, más bien tenemos que darle el acceso. Y en esta parte que comenta Carla Mariana también me parece muy importante que esas políticas
políticas que se están estableciendo para crear esa inclusión y esa accesibilidad tienen que ir de la mano con personas que lo vivencian, no con personas que nada más están considerando con base a sus carencias, sino que involucran a esas personas que lo viven, que lo sienten, que lo están proyectando. Porque, por ejemplo, muchas veces, sí o no, que hemos visto esas rampas que están en la calle, pero están mal hechas realmente. Marta nos puede decir sí o no que la mayoría de las rampas no son accesibles. Entonces esos espacios están pensados con arquitectos personas que sí tienen experiencia, pero que no viven una discapacidad, entonces ahí es distinto. Y bueno, aquí me gustaría, a petición de Marta, que el director nos comentara unas palabras con base a todo lo que acabamos de escuchar en todas y cada una de nuestras panelistas. Muchas gracias. Me parece muy interesante lo que escucho y a mí me resuenan muchas cosas. Primero, en mi campo, y voy a hablarlo desde mi campo y desde mi experiencia porque es lo que yo conozco al momento de crear esta película. La película representó muchos retos, no solo por el tiempo y por lo que conlleva desarrollar un proyecto de esta manera, sino también por los retos que existían para poder proyectar la película misma. En mi campo, por ejemplo, el cine no está hecho para una persona con discapacidad, no está hecho para una persona sorda. Y eso tiene que ver justo con ahora cómo nos enfrentamos cuando proyectamos una película, por ejemplo. Es muy complicado de pronto conseguir intérpretes, es complicado que las personas entiendan cómo se debe ver y escuchar y sentir la película. Es decir, nos encontramos a diario siempre con una industria en mi campo, una industria que no está preparada para eso. Y que justamente la película se está colocando en un punto en el que empieza a reflexionar, empieza a cuestionar justo las maneras en las que también apreciamos parte del arte y de la cultura. El proceso de la película, para poder desarrollar cada uno de los temas, se hizo siempre a la par de Rosa, de Sai y de Carolina, de intérprete. Para mí era muy clave entender que hay una frase que me marcó desde el primer día, que era nada sobre nosotros y nosotros. Una frase que me parecía muy importante es entender que un trabajo así tenía que ser en conjunto. Entonces yo entiendo esta película, un proyecto en conjunto, una manera en la que podemos representar de manera digna, de manera respetuosa y de manera real, porque al final es un documental, intenta exponer la vida y la experiencia de lo que viven. Y aún así es un pequeño fragmento, pero que quizá nos puede generar como una visión de lo que está sucediendo hacia afuera. Entonces, me parece muy importante esto que tú mencionas, porque justo una de los recibimientos, una de las maneras en las que se recibe esta película cuando se proyecta es que no solamente se trata sobre dos personas que tienen una discapacidad o que son sordas, sino que además pertenecen y se reconocen como personas dentro de un grupo de LGBT y específicamente trans. Entonces es como uno tras otro. Entonces para mí era como un reto gigante que la película no intenta explotar eso, porque no es mi objetivo, porque yo personalmente estoy cansado también de ver este tipo de filmes, de películas que están abordando con la idea de explotar toda esta idea como si fuera justo esa gran diferencia, lo único que nos lleva a creer que es importante, sino que además tocarlo, digamos, de una manera mucho más humana, de una manera mucho más centrada, para saber qué es lo que está sucediendo a los alrededores, ¿no? Y es muy complejo, porque cuando empiezo a vender la película, a proyectar la película, lo primero que me piden es eso, cuáles son las etiquetas que la película tiene, ¿no? Y mi película se ha empezado a llegar a nichos de discapacidad, nichos de LGBT, nichos, y entonces
es bastante interesante, pero es bastante complejo también poderlo sacar de ahí para poder tener también otro tipo de perspectivas, ¿no? No sé si me estoy yendo demasiado, pero bueno, un poco eso es lo que pienso, ¿no? Bueno, pues yo, aunque no me veo allá, tal vez me pongo acá. Yo desde hace 20 años más o menos en la UAM he visto muy poco los desarrollos y las posibilidades de incluirnos a todas y a todos. En estos 20 algo años, recuerdo haber conocido a un estudiante de sociología que era ciego y, si no recuerdo mal, se llamaba Tiburcio. Tiburcio llegó hasta el quinto o sexto trimestre de la carrera de de economía, y una profesora que lo conocía y me conocía me platicó y me dijo: yo no sé qué vamos a hacer con él, porque llegó a un punto en el que no le podemos explicar las gráficas. Tiburcio no podía leer y entender, evidentemente, la situación de cómo una gráfica representa el crecimiento económico de un lugar. Y la maestra estaba en un gran dilema, decía: ¿cómo le explico, cómo lo hago entender que esta gráfica representa eso si no la puede ver? Tiburcio en aquel momento tenía un grupo de estudiantes que le leían y entonces él podía estudiar a partir de esas lecturas. Yo traté en esa época de que hiciéramos nosotros desde comunicación, yo estaba ya trabajando aquí en la UAM, que la carrera de comunicación pudiéramos hacer un programa de lectura con las cabinas de producción sonora, desde luego de una manera pues más seria, y no como sus compañeros que pues, en su casa leían, grababan en su celular o en la computadora. Si se equivocaban pues regresaban y luego continuaban, y no era una lectura profesional, digamos. Paralelo a eso, la Universidad Pedagógica Nacional sí tiene un programa de enseñanza para personas invidentes, que tiene lectoras y lectores que se inscriben en el programa y leen los textos de psicología y de pedagogía. Y en algún momento a mí me invitaron y participé, y pues leí unas cosas y unos capítulos de algunos libros que pues lo hice lo mejor que pude, y eso en algún momento lo celebraron y me agradecieron muchísimo, pues porque los produje sabiendo un poquito más de grabar y hacer un sonido más delicado. El programa ahí quedó. Tiburcio efectivamente no pudo pasar al siguiente trimestre, no tuvo la posibilidad, también la cuestión económica era difícil, y se retiró. Entonces Tiburcio se quedó en quinto o sexto trimestre de la carrera de economía. Le ofrecían que se cambiara de carrera a otra que pudiera ser más fácil y no tuviera que interpretar. Esa anécdota la cuento un poco porque ahí es donde conocí yo esta imposibilidad, ¿no? Para mí también fue un primer contacto de conocer a alguien que no iba a poder estudiar más allá, pues porque no había posibilidades en la universidad, no por su culpa, desde luego, sino porque la universidad no ofrecía un programa ni un plan de trabajo en aquel entonces. Estoy hablando como del 2005, si no me falla la memoria. Yo agradezco muchísimo su asistencia, la participación. Creo que nos abre los ojos, nos abre mucho el entendimiento a esta película y este evento en la universidad. Ojalá pues, nos hubiera acompañado una mayor cantidad de gente para que, precisamente como decía el director, como ustedes señalan, haya sensibilidad, ¿no? Creo que es lo primero que nos debe pasar, es presentarnos, conocernos, y eso nos permite dar el siguiente paso de entendernos, ¿no? O de abrir la idea para entendernos. Yo les agradezco muchísimo, con todo el corazón, su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me voy a poner por aquí para que sea más fácil ubicar. Yo también agradezco muchísimo la oportunidad de que esta película se proyecte. Hablaba hace ratito el director de
cómo se proyecta en ciertos nichos. Y yo pensaba en varias cosas. Primero, una frase que justo aquí se dijo en la mesa, la dijo Marta, exacto, gracias, Marta García, y que era, deberíamos estudiar no porque tenemos discapacidad, sino porque tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, esa frase me parece fundamental, porque de pronto pensamos que este tipo de temas son para personas con discapacidad, ¿no? Y enfocamos que el grupo y el grupo de personas con discapacidad son las únicas interesadas en estos temas, o deberían de ser fundamentalmente dirigidos a ellas, ¿no? Y yo creo lo contrario. O sea, yo creo que en algún momento todas las personas pasamos por estas situaciones en donde algo en nuestro cuerpo, ¿no?, nos acerca mucho más a los grupos que pensábamos que eran exclusivos, con discapacidad, y cuando perdemos alguna función es que nos acercamos ahí. Yo en lo personal usé silla de ruedas durante un tiempo y tuve que ser trasladada, además era silla de traslado. Entonces entiendo, por ejemplo, esto de las rampas, algunas muy inclinadas, no hay quien te suba, o sea, es muy difícil. Y creo que ahí hay una expertise también en las personas que nos acompañan hoy, y en las películas como las que hoy, en la película como la que hoy logramos mirar, y creo que es muy bueno que esto se quede grabado y que se suba al Zoom y que más personas tengan oportunidad de verlo. Así que muchísimas gracias pues por mostrarnos esta dimensión que de todo será conocida, ¿no? En algún momento escuché también a una persona con discapacidad que decía: todos vamos a ser discapacitados, solo es cuestión de tiempo, ¿no? Porque si nos va bien, pues el cuerpo pierde sus propias capacidades en muchos sentidos, y en algunos momentos también, y creo que ahí pues hay mucha oportunidad para pensar el mundo diferente, ¿no? Un mundo distinto donde no se abra un nicho particular para las personas con discapacidad, sino sean las personas llamadas con discapacidad las que iluminan este lado y lo entrecomillan, que serían de las personas normales, con capacidades, no sé cómo decirlo, capacidades normales, ¿no? O sea, que así se lee, como que el mundo está diseñado para ellos, ¿no? Bueno, pues les agradezco muchísimo. Gracias. Sí, rapidísimo, porque bueno, creo que sería importante más escucharles a ustedes. Pero bueno, tenemos que desarraigar mucho esa visión capacitista que tenemos tan internalizada, y que a veces cuando hablamos no nos damos cuenta, ¿no?, de que estamos hablando. Y sería maravilloso poder superar ya ese tema de las violencias por estos procesos identitarios y esta flor que una activista que hace poco hablaba de estas interseccionalidades, ¿no?, que son identidades que van sumando de manera negativa o positiva una característica que puede socavar o que puede ayudar a una persona a tener una posición y una situación diferente en la vida, ¿no? Pero yo me quedo con la frase de este libro de Epistemologías de las Discapacidades de Alejandro, que me gustó muchísimo, que es de Susan Wendell. Dice: si las personas con discapacidad fueran verdaderamente escuchadas, tendría un lugar una explosión de conocimiento sobre el cuerpo y la psique humana. Y entonces de repente en este filme, que además es muy rico porque hay silencio, y es un silencio expectante, y este silencio expectante te invita a darle reflexión a cada una de las escenas a partir de lo que se vive con las discapacidades, y te das cuenta de toda la riqueza que implica una discapacidad, porque son invariablemente formas diversas de habitar el mundo. Entonces, quitarnos esta idea tal vez de la tragedia, entendiendo que si hay barreras, si hay limitaciones, si hay sufrimiento,
porque a causa de estas barreras que existen en el entorno, pero entendiendo también que son oportunidades de darle esta explosión al conocimiento y maravillarnos de todo lo que el ser humano, de la manera en que podemos comunicarnos, porque es eso nada más, ¿no? O sea, es comunicación entre los humanos, y entonces esto nos obliga a entendernos de una manera más profunda y más empática. Como dicen, la empatía no es de que yo diga, ay sí, me voy a hacer estos ejercicios de que me vendo los ojos y ya entonces ya soy empático con las personas ciegas, ¿no? O me tapo los oídos y ya soy empático con las personas sordas. No es cierto. Es entender todas las violencias estructurales que tienen que ver con clase, con raza, con género, con un montón de interseccionalidades, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que siempre que veo a tantas personas que hemos vivido una discapacidad, admiro mucho que a pesar, que con todas estas barreras buscamos cómo salir como las plantitas que salen del cemento, ¿no? Y dicen, no, ya me había quitado, no, yo salgo y yo busco el camino, ¿no? Y entonces yo creo que cambiando esa visión un poco más, podemos hacer que el mundo tenga lo que no tuvo porque estaba precisamente diseñado para unos cuantos y desde unos cuantos. Y si lo vemos, no somos una minoría, somos más de 1.000 millones de personas en el mundo, entonces eso no es minoría, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, ya nada más me queda entregarles sus constancias por su valiosa participación a la maestra Mónica Castillo Rivera, a la maestra Carla Mariana Cruz Díaz, al director Manuel Acuña de y a la valiosísima Marta Gabriela García. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues lo que quedó el control, el micrófono. Un segundito, bueno, es que hace rato creo que me enredé un poco, pero no dije nada más una cosa de hace 20 años, pero ahorita la universidad está cambiando, ¿no? Tenemos este espacio que tiene rampas mejor diseñadas. El otro lugar donde queríamos la proyección no tenía la posibilidad, entonces tuvimos la posibilidad de encontrar un lugar para que sí hubiera una sede adecuada. Está el programa de Universidad Accesible, por supuesto que sin él pues hay muchísimas cosas que no se le habían puesto atención y ahora se le ponen atención, y eso pues también es importantísimo, ¿no? Para la universidad. O sea, poco a poco la universidad ha reconocido sus fallas y empieza a plantear actividades, acciones, programas para atenderlas y pues para mejorar. No es perfecta, nuestros edificios pues tienen 50 años y no se pensaron en aquella época los edificios para dar acceso a todas las posibilidades o a más posibilidades, pero los nuevos edificios lo han ido incorporando, los nuevos espacios lo tienen y tenemos este evento, ¿no? Justamente creo que también es importante para abrir estas posibilidades. Nuevamente muchas gracias y al director también. Les invitamos a recibir unos refugerios que los chicos de... Yo quería dar un anuncio nada más, un anuncio. Yo quisiera agradecer la presencia de nuestras invitadas, del director de la película, y dar un anuncio. Hasta donde entiendo, el próximo sábado 8 de marzo el Movimiento de Personas con Discapacidad va a marchar como parte de esta marcha nacional que se lleva a cabo. Hay un contingente, bueno, Marta sería realmente quien tendría que informarnos de esto, a lo mejor quiere decir algo, pero bueno, hay una invitación a participar en ese contingente. Y también no puedo resistir decirles que también en Spotify hay una serie de podcasts y hay uno dedicado a este mismo tema de mujeres con discapacidad que acaba de lanzarse ya en Spotify con audio y con video.
bajo esta serie que ellas mismas han diseñado y que dirigen, que se llama Diversas y Perversas, si no me equivoco. Entonces, bueno, quería recomendárselos para que lo puedan revisar. Realmente es un material muy importante, muy actual y de primera. No sé si Marta quiere decir algo de eso, pero... Sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, bueno, aquí nada más la primera invitación sí sería para que el 8 de marzo nos vamos a dar cita a espaldas del Caballito, allá en Reforma, para la contingente de mujeres con discapacidad aliadas. También se les sumarán mujeres con enfermedades raras y cuidadoras. Por si quieren asistir, pues la invitación está súper abierta. Digamos que los mayores detalles están en redes sociales, nos encuentran como @movimientopcd y pues nada más la cita, les digo, es a las 12. Nos citamos con buen tiempo de anticipación porque a veces cierran como las vialidades y como ya lo comentamos acá, el tema de la accesibilidad es complejo, así que si para las demás chicas que van a ir a marchar es complicado, para nosotros también hay que tomar precauciones, ¿no? Por eso con buen tiempo. Y vamos a empezar a avanzar a las 3 de la tarde. Empezamos como a hacer el recorrido hacia el Zócalo. Y bueno, una vez que lleguemos al Zócalo, tomaremos como alguna fotografía, platicar un ratito previo a la salida, pero bueno, ya cuando lleguemos al Zócalo, pues de ahí ya cada quien a casa. Y esta otra invitación que también tenemos para el podcast de Diversas y Perversas. El día sábado pasado sacamos uno sobre justamente el 8 de marzo, hablando desde nuestra perspectiva como mujeres con discapacidad. Somos 4 mujeres que también pues somos activistas y estamos hablando pues desde nuestras voces. Este episodio es el número 6, por si quieren ver los anteriores. Por ahí hay varios temas interesantes. Y bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por el espacio. A ustedes. Bueno, yo también tengo un podcast, se llama Comunicación, y justo, bueno, yo tengo hay 2 episodios, y justo hablamos de diferentes discapacidades, ¿no? Tengo diferentes invitados y pues nos cuentan su perspectiva de la discapacidad, obviamente sus vivencias y esta parte humana, todo lo que ellos viven. Y justo el mes de febrero tuve la oportunidad de entrevistar a Lía, que es una chica que tiene síndrome de Apert. Y pues nos cuenta su historia porque ella estudió medicina y aparte pues ahorita está haciendo la especialidad de genética y pues creo que su historia es muy valiosa porque igual habla de toda esta lucha que ella ha realizado para pues prepararse profesionalmente y pues tener como esta oportunidad de tratar a pacientes más adelante con diversas condiciones, ¿no? Además, febrero fue el mes de las enfermedades raras, así que pues bueno, espero que nos puedan contactar por ahí y muchísimas gracias por esta oportunidad y este espacio. Oigan, y última cosa. No nos vamos a ir ya. Pero digo ya nada más por último, sabemos que hay algunas compañeras que no pueden salir de casa. Sí, sabemos que algunas compañeras justamente por el tema de la accesibilidad también o pues por su propia condición a veces no pueden salir de casa. Entonces también tenemos el movimiento de forma virtual en donde invitamos a las chicas ahorita a subir algún video. La mayoría nos han estado mandando videos contestando algunas preguntas como ¿qué es para nosotras ser mujer con discapacidad? ¿Cuáles son esas barreras que enfrentamos? Frases que también de pronto la gente nos dice y pues que también nos hacen sentir pues desvalorizadas. Y la otra es ¿qué cosas estaremos pidiendo al gobierno para que puedan cambiar? Entonces son como estas otras cosas que también pudiéramos hacer desde redes sociales porque pues sabemos también como estas barreras a las que nos enfrentamos
Y también por ahí tenemos un marco para ponerle a la foto. No solamente es para mujeres con discapacidad, sino también en este marco queremos reflejar como el apoyo también de quienes son aliadas, pues para que también lo puedan poner. Y ya nada más por último, creo que el que ayuden a compartir esta información, como lo que acabamos de ver ahorita aquí en la película, creo que va a ayudar a que estos mensajes y que la inclusión realmente llegue como más lejos. En la página del movimiento pueden enviar la información, ya sea por mensaje directo o también lo pueden subir directo a sus redes sociales. Nada más si quieren nos pueden etiquetar como les digo, @movimiento-PSD o con el hashtag movimiento-PSD. Y tenemos un hashtag que ya desde hace algunos años venimos manejando, que es yo soy mujer con discapacidad, porque pues también, ¿no?, sentirnos orgullosas de nuestra identidad como mujeres con discapacidad, pues también es importante.